listos para hablar y dejar la víbora chillando. María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal. La querida Gela Huerta se reporta en Sin Censura. ¿Cómo estás, Gela? Buenas tardes. Muy bien, Vicente, y muy contenta de que me toque la suerte de estar contigo y con tu público. Muchas gracias. Aquí andamos, querido Vicente. Gracias, Gela. Y déjame saludar al historiador, también amigo de Sin Censura, Molay Maza Ontiveros. Querido Molay, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gustazo estar con ustedes y pues ahí a dejar, como dices, a dejar la víbora chillando, mira. Eso, eso, mi víbora. querido Molay. A ver, vamos a dejar la víbora chillando y para que ardan uno que otro facho. Vaya cierre de año del presidente, inaugura el aeropuerto de Tulum, inaugura el primer tramo del Tren Maya y lo que se viene el próximo año, eso además de que el peso anda frente al dólar machuchón, creo que el tipo de cambio es 17.05 hoy frente al dólar, en momentos en que el Fondo Monetario Internacional ubica a México en el 12º lugar en las economías a nivel mundial, sube 4 puestos México. Mi querida Gela Huerta, creo que este México está muy distante a terminar como nos habían pronosticado aquellos agoreros del desastre al inicio del sexenio y rumbo a la recta final del sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dirían en el Estado de México, en tu Estado de México, ¿vamos bien, requete bien? ¿O tú qué piensas, Gela? Sí, por supuesto, Vicente, por supuesto. Creo que es incuestionable que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado con su inmensa capacidad de trabajo que era posible hacer un país diferente en solo 6 años y lo ha logrado. Si tú piensas en el tren, en el transísmico, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en la presa increíble que se acaba de hacer en Monterrey, en los más de 5,000 kilómetros de carreteras, y podría yo hacer un listado de más de 50 grandes, enormes obras de infraestructura que el presidente ha legado en solo 6 años de trabajo. Por ejemplo, para hablar solo de infraestructura, tú acabas de mencionar temas también económicos como la estabilidad del peso, el hecho de que la gasolina ha tenido variables económicas importantes, ni ninguno de los energéticos, haber salido de una pandemia con cifras tan positivas como las que hoy tenemos, el empleo, etcétera, etcétera. Podríamos hacer otro listado de más de 50 o 100 cosas que han mejorado, ¿no?, en la economía, a pesar de estar viviendo las crisis que tenemos. Así que yo creo que eso es incuestionable. Creo que cualquier mexicano que se pusiera a estudiar un poco, ¿no?, podría valorar esto. Yo increíblemente me he encontrado con gente que me dice que las principales deficiencias del presidente son el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, porque la gente está escuchando, como ya lo mencionaban algunos de tus analistas anteriores, está escuchando a López Dóriga, ¿no?, y está escuchando a Loret de Mola y a toda esta basura mediática que sí llega a convencer a algunas personas desinformadas, pero aquí estamos viendo el presidente, esa foto es muy elocuente porque es él y su tren, ¿no?, este gran triunfo hacia el desarrollo que implica la existencia del Tren Maya. Creo que eso no es cuestionable. Yo creo que el problema, querido Vicente, como siempre lo he mencionado, y ya yo no me canso de repetirlo porque creo que es importante que no lo olvidemos, es que ha faltado una estrategia un poco más amplia de información para que incluso quienes hablan hoy y dicen, como por ejemplo Mayer, ¿no?, que dice que el Tren Maya es un desatino y que pobre Riviera que se quedó con esas consecuencias, etcétera. Fíjate cómo esas personas como él y todas las personas que piensan como él, es decir, odiadores y gente en contra de la Cuarta Transformación, que van a las marchas del INE, ¿no?, y que gritan, el INE no se toca, etcétera, etcétera. Lo que no tienen es información, creo yo, suficiente, además de un gran, enorme odio producto de una campaña negra que se ha hecho contra el presidente y la transformación desde hace ya muchos años, que no tienen la información, decía, suficiente estas personas para poder realmente entender
que México, ¿no?, está hoy más que nunca posicionado, acabo de leer hoy en la mañana, como una de las principales economías del mundo, ¿no? Y por lo tanto, un país en pleno desarrollo social, político, económico, etcétera, etcétera. No tenemos dudas de eso. Lo único que yo quisiera acotar en este aspecto, pues es como insistir, ¿no?, en este asunto de que ha faltado mucho en materia de comunicación para que realmente todo el pueblo esté imbuido de las razones por las cuales tenemos que estar ampliamente contentos y realizados con un gobierno que solo en 6 años y con una pandemia de por medio y una guerra brutal en Ucrania y ahora el tema de Gaza, que también es terrible, a pesar de eso, un pueblo y un partido, un gobierno, ¿no?, que nos ha sacado adelante de una manera extraordinaria, querido Vicente.